es igual a 0. ¿Rechazo o no rechazo? Fíjense en este caso, no rechazo la hipótesis nula. Entonces aquí pongo no rechazo H sub 0. En el caso de la constante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el valor de probabilidad, fíjense que es de lejos mayor que 0,10, por lo tanto no rechazo ni al 10, ni al 5, ni mucho menos al 1. Ahora veremos el siguiente. A1, el valor del coeficiente es 0,91, la desviación estándar es 0,016, y su estadístico T, fíjense, su estadístico T, su valor de probabilidad es mucho menor que 0,01. Entonces, aquí decimos, ¿no? Rechazo la hipótesis al 1%. ¿Por qué? Porque es menor que 0,01. Entonces, de esta manera, voy a unir rayitas para que este es de acá. ¿Dónde está el lapicito? Entonces, acá, como les decía, aquí teníamos no rechazo H sub 0, teníamos rechazo H sub 0 al 1%. ¿No es verdad? Ustedes pónganle, ya saben que este rechazo es del término A1, del término que teníamos. Ahí. Bien, entonces, de esta manera interpretamos las columnas de cada uno. De sigma SQ no es una variable en sí misma, pero la interpretación es la misma. Fíjense que el valor es menor que 0,10, entonces ahí también decimos rechazo, ¿no? Hipótesis nula al 1%. Entonces ahí está la interpretación de nuestros tres, ¿no? De nuestros tres coeficientes. ¿Está bien? Entonces, de esta manera tendríamos interpretada la primera columna. Ahora, el verdadero modelo propuesto, el verdadero modelo, no se olviden, el que habíamos creado, era YT, ¿se acuerdan? Era igual a 5T, YT minúsculo, ¿no? Era igual directamente, ¿se acuerdan? 0,9 o YT menos 1. Ese era nuestro modelo, ¿se acuerdan? Eso quiere decir que la constante vale 0, y fíjense aquí, rechazo la hipótesis de que sea 0. O sea que es menos 0,22, fíjense, es no significativo, estamos diciendo que efectivamente la constante es igual a 0. Ahora, fíjense el coeficiente A1, 0,90. El verdadero, ¿cuánto es? 0,90. ¿Está bien? Entonces, de esa manera he aproximado al verdadero coeficiente que estábamos viendo. Repasaremos en Excel nuestros supuestos. Fíjense en Excel. Fíjense, en Excel, en nuestros supuestos teníamos voy a borrar un poquito, ¿no? Entonces, fíjense en Excel, ¿cuáles eran nuestros supuestos? El término A1, efectivamente, 0,90, está bien. Fíjense la desviación estándar. Decíamos que era 1. Y en nuestra estimación, sigma SQ, 0,94. El verdadero era 1. ¿No? Entonces, esto se estimado en 0,94. Esa es la primera interpretación que hacemos al modelo.
prácticamente se acerca tal cual. Luego, en estos estadísticos de acá. De estos estadísticos, voy a subrayarlos algunos. Estos de aquí, E cuadrado y E cuadrado ajustado, son los que tienen la bondad de ajuste. ¿Qué parte, qué porcentaje de la varianza de la variable x1 está explicada por el modelo? Fíjense que acá E cuadrado nos muestra 0,8381, es decir, 80,81% está explicada por la varianza de x1, está explicada por el. Y el otro, que se llama adjusted E cuadrado, 8376, fíjense, un poquito más chico que el primero. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El primero es el porcentaje de la varianza explicada por el modelo, en este caso 83,8%. En cambio, el segundo es el R cuadrado inicial, pero se le castiga con el número de variables. En este momento, en este caso, solamente tenemos una variable, A1. Pero si tuviésemos muchas variables, imagínense A1, A2, hasta A24, por ejemplo, la diferencia con el R cuadrado original se va haciendo más grande. Cuando solamente es una variable, fíjense, la diferencia es muy chiquita. Si fuesen dos variables sería un poco más grande y así sucesivamente. ¿Está bien? Mientras más variables tengamos y menos observaciones tengamos acá, las diferencias pueden ser abismales entre uno y otro. ¿Está bien? Por lo tanto, siempre es mejor trabajar con ambos, con el R cuadrado, con el R cuadrado ajustado. ¿Está bien? El R ajustado en su momento, en muestras muy chicas, va a ser muy importante. Entonces, ese es un primer elemento a considerar. El error estándar de las regresiones, el error estándar del residuo, que ya habíamos dicho que era igual a 1, es igual a 0,97. Suma de cuadrados de los residuos es la suma de los residuos elevados al cuadrado, que nos sirve para testear otras cosas, es decir, nos sirve como insumo para otras fórmulas. Así solita, tanto el error estándar de la regresión como la suma de cuadrados de los residuos no significa nada, simplemente un número. Obviamente, mientras más grande, mientras mejor es el modelo, ese número es más chico. Pero eso es cuando comparan dos modelos. Así como está, no nos dice nada. Del mismo modo, logaritmo de verosimilitud, igual es sumo para otras fórmulas, está basado en los residuos precisamente. Y el número por sí solo no nos dice nada. Eso sí, mientras más pequeño sea el logaritmo de verosimilitud, mejor es el menos de ajuste. En este caso, si tenemos un log likelihood de menos 800 y aparte lo que tiene menos 900, ese con 900 tiene mejor ajuste. Pero nada más, así menos 800 en este momento no nos dice nada. En cambio, y aquí está otro test. Fíjense, ahí tenemos un estadístico F con su valor de probabilidad. Y cada vez que ustedes vean un valor de probabilidad, quiere decir que hay un test de hipótesis que hay que interpretar y eso es obligatorio. ¿Está bien? ¿Qué nos dice el test de hipótesis? ¿Qué nos dice el test F? El test F, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula son todos los coeficientes son iguales a 0. ¿Está bien? Esa es la hipótesis nula en el estadístico F. Por lo tanto, el número F no nos dice nada, pero en cambio, fíjense allá su valor de probabilidad. ¿Rechazo o no rechazo el valor de probabilidad? Fíjense que aquí lo tengo como 0.00000, entonces rechazo porque es menor que 0.01, entonces aquí digo, ¿no? Rechazo la hipótesis nula, ya que PRO, ¿no?, es menor que 0.01. Entonces rechazo al 1%. ¿Ya? Entonces, el resultado del estadístico F.
Y finalmente, en la columna de la derecha, tenemos la media de la variable dependiente, en otras palabras, la media de x1, que había sido menos 0,16. Así como está, no nos dice nada, es un sumo para otras fórmulas. Luego la segunda fila, luego tenemos la segunda fila, variable dependiente, SD, desviación estándar de la variable dependiente, 2,41. Así como está, no nos dice nada, simplemente un sumo es una variable descriptiva. Y ahora estos tres que vienen son muy importantes. Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn. Fíjense que son criterios. Criterio de Akaike, criterio de Schwarz, criterio de Quinn. Estos criterios, como están en este momento, no nos dicen nada, pero son el principal estadístico para comparar la bondad de ajuste de dos modelos. Aquel que tenga el criterio más chico es el modelo que tiene mejor ajuste. Entonces, fíjense, Akaike, 2,79. Si aparece otro modelo para la misma variable x1 que tenga 2,5, ¿cuál de los dos es mejor? 79 o 2,5 es 2,5. ¿Está bien? Schwarz y Hannan-Quinn. Pregunta 1, que a veces los alumnos preguntan acá, es pregunta 1, ¿no? ¿Por qué no usar, por qué no comparar en realidad los cuadrados y listo? ¿No? Porque si ya tenemos el cuadrado en la primera parte de la salida y ya sabemos que el cuadrado más grande corresponde a la mejor bondad de ajuste, la primera pregunta obvia es decir, bueno, ¿por qué tener el criterio de Akaike, de Schwarz o Hannan-Quinn si ya tengo el cuadrado? La respuesta está que el cuadrado y el cuadrado ajustado entre dos modelos diferentes, con diferentes tamaños de muestra, diferente número de variables, no son comparaciones válidas. Los criterios de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn simulan un tamaño igual al infinito y en el infinito pagan ambos modelos. Entonces, en ese momento son comparables, ¿se dan cuenta? Mientras tanto, es un modelo que tiene, para la misma variable x1, un modelo que tenga 100 observaciones y 10 variables. Y otro modelo que tiene 536 observaciones y una sola variable. No son comparables de cuadrado. ¿Está bien? Entonces, los criterios de Hannan-Quinn, Schwarz y Akaike, que la comparación sea válida. Segunda pregunta, de alumno también, ¿no? ¿Por qué tantos criterios? ¿No sería mejor uno y listo? Fíjense que aquí tenemos tres criterios de información. Criterio de Akaike, Schwarz y criterio de Hannan-Quinn. El criterio de Akaike es el más sencillo de todos. ¿Está bien? Es el que no castiga el número de rezagos. O sea que si tenemos un modelo con 25 rezagos, digamos, menos 1, y menos 2, y menos 3, hasta y menos 20, y tenemos otro modelo que sí tiene y menos 1 y menos 2, no castiga esa diferencia y los compara sin castigar el número de rezagos. Entonces, el más general es el más antiguo, digamos, de ellos. Sí, en muchos casos, pero cuando hay demasiados rezagos, es el adecuado. En cambio, Schwarz sí es el adecuado cuando se trata de castigar, por ejemplo, un modelo que tiene 25 rezagos, un modelo que solamente tiene 2 rezagos, a ese que tiene 25 rezagos le quita puntos, como se dice en la evaluación, de tal manera de que es preferible un modelo que tenga menos rezagos o un modelo que tenga rezagos. ¿Qué se conoce como eso? Se conoce con el nombre de parsimonía. Entre dos buenos modelos, ¿a cuál elegir ustedes? Al que tenga menos variables, al que sea más sencillo. Entonces, el criterio de Schwarz premia la parsimonía, premia al más chico. Y uno dice, bueno, ¿y para qué sirve el de Hannan-Quinn? El de Hannan-Quinn lo vamos a usar muy pocas veces cuando tengamos que la variable que estamos analizando, en este caso x1, tenga valores acotados o valores binarios, por ejemplo, que sea 0 y 1, o que el máximo valor sea x sub 0,
Cuando sea medio rarita, entre comillas, la variable dependiente, en ese caso usamos con mejor preferencia el criterio de Hanan. Por lo tanto, fíjense, tenemos ahora eh, eh, nuestro modelo listo para evaluar. Y finalmente tenemos un estadístico que se llama Durbin-Watson, que por el momento, ¿no? Por el momento vamos a no tomar en cuenta. ¿Está bien? Lo vamos a tachar. No sé con qué se tacha esto, pero no lo tomamos en cuenta. En algunos libros van a ver que tiene su interpretación, que el valor óptimo es, etcétera, etcétera. Acá, por el momento, no nos dice nada ese estadístico de Durbin-Watson. Es más, vamos a tratar de olvidarnos que existe hasta que la siguiente lección de tendencia, ¿no? Bien, entonces, de esta manera, si quieren, podemos salvar tanto la pantalla, yo añadí a la presentación. Van a disculpar la última presentación de nuestra última clase, se me cortó mi máquina y perdí todo lo que hicimos en ese momento, por eso nos quedamos con la anterior. En cambio, ahora estoy salvando a cada rato las pantallas. Entonces, de esta manera tenemos las diferentes interpretaciones de la ecuación básica de 1 a 1. Fíjense que el programa prácticamente nos ha llevado a mano en el primer intento, al ver el correlograma, ya prácticamente llegado al verdadero modelo. ¿Se acuerdan que el verdadero modelo era YT igual a 0,90 YT menos 1? Aquí el modelo estimado es YT igual a 0 más 0,91 YT menos 1. O sea que nos estamos equivocando en un centésimo en el coeficiente de YT, que es lo usual en un paquete como EBIUS. Sin embargo, la evaluación de un modelo lo podemos hacer, simplemente hemos interpretado la ecuación a la salida de EBIUS. Lo que tenemos que ver ahora, ¿se acuerdan? Hemos empezado la segunda parte de esta clase, es ver que los residuos sean ruido blanco, que tengan varianza constante y que tengan distribución normal. Eso es ese momento, cuando veamos que los residuos tienen ruido blanco, cuando veamos que su varianza es constante y veamos que su distribución es normal, bien podemos dar como válido el modelo. En este momento, lo único que hemos sacado es una cuestión descriptiva, es como dar una media. ¿Está bien? Hemos establecido los principales indicadores que hay que interpretar y fíjense que son 4 bloques. El bloque coeficiente con sus coeficientes de probabilidad, valores de probabilidad, el E cuadrado y el E cuadrado ajustado, el bloque del estadístico E, el bloque de los criterios de información. Estos criterios de información, fíjense, no nos dicen en este momento, sino comparamos con otro modelo. Entonces, con otro modelo de la misma variable dependiente, o sea, también X1. Así solitos no nos da nada, pero el rato de comparar el criterio más chico corresponde al con mejor bondad de ajuste. Si tienen preguntas, hasta. Doctor, disculpe si yo tengo una. Sí. En este modelo, bueno, AR1, nos decía que la hipótesis nula es igual al coeficiente igual a 0. ¿Eso siempre va a ser así en este caso? ¿Siempre vamos a tomar esa hipótesis nula? Por eso estamos escribiendo, teniendo la ventaja aquí de Zoom, vamos a escribir en cada vez que veamos un test, estemos cuál es la hipótesis nula de esta columna, de esta salida de regresión, ¿no? La hipótesis nula, ¿no? Es que el coeficiente es igual a 0. En el estadístico F, todos los coeficientes son iguales a 0. En fin, no es lo mismo. En el estadístico T, en la pantalla que teníamos hace un momento, la hipótesis nula era el coeficiente es igual a 0, el coeficiente es igual a 0, el coeficiente es igual a 0. En el estadístico F, fíjense, la hipótesis nula, ¿cuál es? Todos los coeficientes son 0. Y fíjense, la alterna es que al menos uno es de 0. Pero fíjense que en cada vez que ustedes vean un valor de probabilidad, anoten en su formulario, en sus apuntes, cuál es la hipótesis nula. No hay, en EBIUS no hay un help que les diga cuál es la hipótesis nula. Y lo mismo pasa en Stata. Donde vean un valor de probabilidad,
investiguen en la bibliografía, pregunten lo que sea, cuál es la hipótesis nula. Y ¿se acuerdan cuando teníamos el coselograma? Esto voy a... ¿Cómo salvo la ecuación? Por si acaso, con name, nombre de la ecuación y salvada. La ecuación ya está salvada, ya no necesitamos nada. ¿Se acuerdan en el coselograma? Fíjense, aquí tengo valores, voy a borrar. ¿Dónde está? Voy a borrar esto. Ay. ¿No? Ahora, por ejemplo, en el coselograma, ¿cuál era nuestra hipótesis nula? Fíjense que tienen una hipótesis nula en cada rezago. La hipótesis nula es la correlación del rezago J es igual a 0. Fíjense que aquí, rezago 1, rechazo la hipótesis nula. Rezago 2, rechazo la hipótesis nula. Rezago 3, rechazo la hipótesis nula. Aquí estoy rechazando la hipótesis nula al 1% en todos los casos. Si quieren, escribiremos eso, ¿no? Rechazo la hipótesis nula en todos los rezagos, ¿no? Al 1%, ¿no? Entonces, eso también, si quieren, salvaremos. Entonces, donde vean un valor de probabilidad, ahí hay una hipótesis. Y por lo tanto, vamos a ir teniendo n hipótesis nulas a lo largo del curso, ¿no? Van a ir apareciendo en diferentes salidas. Fíjense que no significa lo mismo, ¿no? En cada salida, en cada diferente salida va a ser lo mismo. En este caso, la hipótesis nula es la correlación es igual a 0. En la salida de recesión, en los coeficientes, es el valor del coeficiente igual a 0. En el estadístico L, la hipótesis nula es todos los coeficientes son 0, excepto versus la terna, que es al menos 1, es diferente de 0, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? De esta manera, como les digo, tenemos nuestra interpretación de los coeficientes. ¿Alguna otra pregunta, Sí, por doctor. favor? Disculpe, yo también, nuevamente. Doctor, cuando generamos el correlograma, ahí se nos genera el modelo que vamos a utilizar, es decir, AR1, o viene definido. No, justamente lo que tienen acá en el coselograma es el modelo de un A1. Todos los A1 tienen el mismo coselograma. La correlación de la izquierda, la total, cayendo monótonamente, y la de la derecha, una bien diferenciada, fíjense, bien clarita. Ese es un A1. Mañana, por ejemplo, vamos a ver el MA1, va a ser al revés, el combinado va a ser casi imposible. Entonces, nosotros, ustedes y yo, nos tenemos que volver expertos leedores de coselograma. O sea, el coselograma nos dice qué modelo es, ¿no? Yeah. Y en función ¿no? Y en función de eso tenemos nuestro intento del primer modelo. En este caso facilito, fíjense, hemos hecho uno, la interpretación es muy sencilla, el coselograma, la parte de la izquierda va de manera monótona, mientras que la de la derecha tiene una acción bastante clara, significativa. Una va a ser el gráfico de la izquierda, pero en el lado izquierdo va a ser 2 significativas. Una a 3 van a ser 3 significativas y así sucesivamente. Con el tiempo y con la complejidad de los datos, poco a poco vamos a ir perdiendo la posibilidad de poder leer el coselograma. Pero lo primero que tenemos que leer, fíjense, es el coselograma. El coselograma nos va a decir, nos va a guiar hacia dónde es el verdadero modelo. Por eso es que prácticamente, primer intento, hemos llegado al verdadero modelo. Después va a ser una prueba y error. Después los coselogramas van a ser muy difíciles de leer, nos van a dar una idea, pero no total. Entonces vamos a ensayar un modelo, el modelo no va a ser el adecuado.
ensayar otro test, vamos a ensayar más desagos, menos desagos, ya nos vamos a ir acercando al verdadero modelo por y error. Pero si no tenemos eso claro de los modelos más sencillos, el AP y el MAQ, después va a ser mucho más difícil leer coselogramas. Entonces, ahora que ya tienen, fíjense, ¿cuál sería su tarea? Pónganse modelos A1 y A2, los que quieran. Por ejemplo, este es el ejemplo que hemos hecho. Imagínense un modelito ahora, un alterno. Digamos que ponen CO10, ya ponen menos CO5. Doctor, no está compartiendo Entonces, la pantalla. perdón. Caso, les decía, imagínense nuestro simulador, ponen CO10 en A1 y menos CO5, o sea, es un modelo A2. El verdadero modelo sería YT igual a CO6 YT menos 1 menos CO5 YT menos 2. Y exportamos la serie a eViews, ¿no? Exportamos la serie a eViews. Copy. Aquí está eViews. Y en vez de generamos una nueva serie, la serie X2 igual a 0. ¿No es verdad? Entonces, cerraremos el coselograma. Aquí está X2. Tecleo edit, como hemos hecho hace un momento, control B chica, borro las últimas 24 observaciones que no te datos. Y ahora veo el coselograma. Fíjense, ahora vamos a ver un A2. Fíjense el coselograma. Como hay un signo negativo, fíjense, pero esto más grande, más chico y cada vez más chico y muy rápido cayendo. Y fíjense, aquí tenemos dos claramente distinguidas, la 1 y la 2. La 2. Entonces, ustedes ahora pueden crear una gran cantidad de variables acá. Por ejemplo, uno sencillo con CO6, ¿cómo hubiera sido? Hacen lo mismo, sombrean, exportan, ven el coselograma, sombrean, exportan, ven el coselograma. Entonces, y luego hacen y solamente con A1. Se van a dar cuenta que cuando algunas reglitas prácticas para que les salga bien, que la suma de los A menor que 1. Está bien, por ejemplo, CO6 y menos CO5, no había problema, ¿no es verdad? Es menor que, pero si hubiera puesto yo CO9 y CO8, o sea, el ejemplo hubiera estado mal generado, ¿está bien? Hagan que siempre la suma de sus términos A1, A2 y A3 sumen siempre menos que 1. El único consejito para el experimento salga bien. Entonces pueden poner un número negativo, por ejemplo, menos 0,9 acá, 0,8 acá, no van a tener ningún problema. Importa que la suma sea menor que 1. ¿Está bien? Y intenten, y van a ver, por ejemplo, con 3, que casi eViews no se va a dar cuenta. O sea que mañana podemos hacer eso si quieren. Ustedes sombrean esto, crean la variable, ¿no? Y eViews probablemente no se percate siquiera de eso. Entonces, lo ideal es que, por eso es que aquí en el simulador máximo se ha hecho A1, A2, A3. Si quieren que no sume más que 1 en algún momento, pongan un número, por ejemplo, 0,6, 0,2, 0,1, ¿no? Y van a ver que eViews o cualquier paquete del mundo no va a poder ya percibir tal vez estos dos últimos. ¿Está bien? Tienen que ser correlaciones grandes para que el paquete lo perciba, en el coselograma se note. Pero eso harán después de darse muchos ejemplos. Lo bueno de esto es que simuladores que ustedes se pueden dar de los que quieran, A1, A2, A3, exportar los eViews, ver el coselograma, proponer el modelo, ver el coselograma, proponer el modelo. Y van a ver que después, a medida que van complicando, han visto que el A2 ya no era facilito como el otro.
Fíjense, la lectura ya es tan fácil. Aquí simplemente está cayendo en valor absoluto, ¿no? Y poco a poco desaparece. Ven que ha caído, pero ya no es tan monótono. Y aquí sí están bien claras estas dos. Pero a medida que se vayan alejando a 2, a 3, se va a ir volviendo más difícil de leer el coselogama. Pero con 1 a 1, sumamente sencillo leer el coselogama. El MA, la interpretación, ya vamos a ver mañana, va a ser al revés. Es decir, aquí caer y aquí va a haber unas cuantas significativas. Y el combinado, aquí no se va a poder leer nada y aquí no se va a poder leer nada. Entonces, en esos casos empezaremos con un combinado. Entonces, el coselogama ayuda a encontrar, ayuda a buscar el modelo, ¿no? Nos permite interpretar los datos con mejor eficacia, y el simulado permite crear a todos. Imagínense el examen, qué bonito va a ser. Voy a generar un modelo para un alumno, voy a generar otro modelo para otro alumno, otro modelo para otro modelo para otro. Entonces, simplemente teclando F9, fíjense, ya uno ya tiene diferente modelo, ¿no? Fíjense, con F9 uno cambió de serie, ¿no? Entonces, podemos generar infinitos modelos. Ustedes vayan cambiando los coeficientes, jueguen el simulador, equivóquense y listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, señores, entonces mañana nos vemos. Vénganse con su simulador y su reviews a la mano. Y preguntaba de las notas. No tengo todavía las notas, yo creo que las voy a tener el día miércoles, tanto del examen como de los grupos. Y en ese momento yo mandaría al departamento. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces mañana nos vemos.